Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, realizo esta presentación desde el campo de la bioética con enfoque de derechos humanos, para acompañar la iniciativa que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo, con fundamento en el respeto a la dignidad personal, a la vida y en especial a la protección de la salud colectiva, visualizada en este caso en la prevención del amor y mortalidad de mujeres por secuelas de prácticas de abortos inseguros y clandestinos. La bioética promueve el respeto por la dignidad, los derechos fundamentales y el buen vivir. Y en este sentido creo que es preciso reconocer la experiencia de comunidades en donde el imperativo y la vigencia de estos derechos ha permitido justamente un buen vivir. Sin ir más lejos, aquí se expresó en varias oportunidades la experiencia de Uruguay. En Uruguay, desde el año 2012, desde que está legalizada el aborto, no solamente no aumentaron los abortos, sino que ninguna mujer murió como consecuencia de un aborto clandestino e inseguro. Como bien se ha dicho aquí también, la Organización Mundial de la Salud estima que el 21% de las muertes relacionadas con embarazos están relacionadas causalmente con la práctica de abortos inseguros. Por otra parte, en nuestro país es preciso recordar que, de acuerdo al informe del Sistema de Información Perinatal, casi el 60% de los embarazos no han sido planificados ni buscados. Y de este porcentaje, más del 70% no han encontrado un acceso efectivo a un método anticonceptivo. Y creo que esto es necesario también decirlo. Es necesario achicar la brecha que existe entre la ley y la realidad, y sobre todo las necesidades de la gente. En algo hemos fracasado también, o en algo se ha fracasado, cuando en nuestro país está legalizado el acceso tanto a la educación sexual integral como a sistemas y dispositivos anticonceptivos, y a pesar de esto, más de la mitad de los embarazos no son planificados. Y ni que hablar, como se dijo aquí también, de los embarazos producto de violaciones, en donde a pesar de tener amparo legal, inclusive con el precedente FAL de la Corte Suprema, en muchas jurisdicciones de nuestro país, mujeres embarazadas producto de violaciones no tienen asegurado este derecho. Pero evidentemente hasta que esto ocurra, urge una intervención legislativa, que claramente, entiendo yo, ni promueve ni obliga al aborto, sino que contempla esta posibilidad, admitiéndola como una posibilidad marginal, creo yo. Estas prácticas siempre suponen una liberación y en algunos casos también puedo comprender que pueden tratarse de una intervención ingrata e infeliz. De todas formas, es preciso recordar que en nuestro país la criminalización del aborto provocó dos fenómenos tanatológicos inaceptables. Uno es la mistanasia, es la muerte infeliz de mujeres pobres producidas por abandono social y desatención médica. Y el otro fenómeno tanatológico inaceptable en nuestro país es la anacrotanasia, es decir, la muerte producida en forma prematura, antes de tiempo, de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Creo también que en esta discusión parlamentaria deberíamos considerar distintas perspectivas del derecho vigente que gradúan de forma diferente cada etapa evolutiva de la vida. Por ejemplo, enorme distancia punitiva entre el homicidio y el aborto, la desconsideración del feto nacido o muerto como persona, entre otros supuestos, donde en estos casos ni siquiera se extiende desde el punto de vista civil una partida de defunción. Nino en su momento nos enseñaba que es razonable concluir que el valor de una persona moral desarrollada solo se proyecta parcialmente al feto. Esta valoración de la filosofía del derecho hoy encarna el derecho internacional de los derechos humanos y en nuestro país tiene plena vigencia. A partir del precedente Murillo también, que aquí se reconoció, en donde la Corte Interamericana reconoce que la protección que da la Convención es gradual y en donde fundamentalmente se asimila o es sinónimo de la concepción la anidación. Nuestro propio Código Civil, sancionado por ustedes, estimados legisladores, hace poco tiempo atrás, por ejemplo, en el artículo 561 establece que el consentimiento es revocable hasta el momento de la concepción o la implantación del embrión. Esto quiere decir que el embrión in vitro no tiene estatuto de persona. Esta es una explicación casi literal de nuestro Código Civil. Además, en la disposición transitoria segunda, el propio Código Civil establece que el estatuto ontológico y jurídico del embrión será fijado por una ley especial. Si el Código Civil y los legisladores hubieran establecido que el embrión es una persona, hubiera tenido protección en el mismo Código Civil y no en reenvío a una ley especial. A ninguno de nosotros se nos ocurría congelar, regalar o disponer de personas, ¿verdad? Sin embargo, la legislación vigente, sancionada también por esta Casa, establece que
en las tecnologías de reproducción asistida se permite tanto la donación como la criopreservación de embriones. Creo, y esto es esencial a mi juicio, que la seguridad jurídica más primaria y elemental exige saber desde cuándo y hasta dónde somos personas. En este último caso, aquí mismo también, y a través del Código Civil se ha establecido que una persona deja de serlo cuando muere, y la muerte está definida como el diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos. Esta definición de muerte es una convención jurídica, apoyada sobre cierta evidencia científica, pero fue necesaria para proyectar seguridad jurídica en muchos aspectos. Por ejemplo, en la ablación y en el trasplante de órganos, en la adecuación del esfuerzo terapéutico, en el derecho sucesorio, entre otros. Si la ausencia de actividad neuronal define la muerte de una persona, no sería descabellado que podamos pensar que lo mismo ocurre en los inicios de la vida, cuando un embrión de 14 semanas carece del más mínimo desarrollo neurológico, sin ningún tipo de conciencia ni capacidad de sentir o de pensar. ¿No habrá llegado la hora de determinar el alcance legal entonces del artículo 19 del Código Civil cuando establece el comienzo de las personas? Distintos países de derecho comparado lo han hecho, y esta es una experiencia que creo que se podría retomar aquí en esta legislatura, en este Congreso. En España las 14 semanas, en Inglaterra las 24 semanas. Esto no solamente permitió certeza sobre la interrupción voluntaria del embarazo, sino que permitió, por ejemplo, que se realicen decisiones legales sobre el uso y el destino de decenas de embriones criopreservados, de utilizar quizás embriones supernumerarios para la investigación clínica. Sin embargo, estas y otras circunstancias en nuestro país se resuelven bajo las sombras en un estado de silencio, apatía y anomia. Creo sí, y esto debería comprenderse, que la calidad legislativa se mide también por el respeto a la diferencia. Por eso entiendo que debería preverse la alegación de la objeción de conciencia en esta ley o en estos proyectos que pueden legalizar la interrupción voluntaria. Pero quiero ser muy claro en este sentido. La objeción de conciencia nunca puede ser la excusa para aniquilar el efectivo ejercicio de un derecho. Por eso creo yo que la objeción de conciencia no podría aceptarse solo bajo las determinadas circunstancias de ejercicio. En primer lugar, la manifestación... Le queda menos de un minuto, gracias. Muchas gracias. La manifestación previa de la objeción al acto objetado, la alegación simultánea en ámbitos públicos y privados para evitar un doble estándar, la creación de un registro público de objetores, la imposibilidad de formular objeciones de conciencia institucionales o en servicios obstétricos en pleno, salvo aquellas de naturaleza confesional, la obligatoriedad de sustituir y derivar, el deber de atención inmediata en casos de urgencia y la imposibilidad de alegar la objeción de conciencia en el acceso a la información que tienen todas las mujeres. Para terminar, entiendo que se trata de una gran oportunidad para la democracia esta discusión. Entonces abrigo la esperanza de que a partir del diálogo fecundo, del respeto por las diferencias, de enriquecernos con las diferencias, asistamos a un proyecto que permita acceder a un aborto integral sin barreras, legal, seguro y gratuito. También aspiro a la sanción de una ley que esté atenta a la prevención y la promoción de la salud sexual y reproductiva y al mismo tiempo respetuoso de todos aquellos que aleguen distintas, sinceras e íntimas convicciones. Muchas gracias.